Pensemos en cualquier contrato. En medio de todas las páginas hay una cláusula que a menudo pasa desapercibida, casi olvidada al final. Pero si las cosas salen mal en el negocio, esa pequeña cláusula se convierte de repente en el centro de todo. Hoy vamos a ver cómo ese texto puede ser una trampa o la salvación. Bueno, empecemos por el principio. Los que saben del tema la llaman la cláusula de medianoche, y el nombre es perfecto. Imaginen la escena. Son las tantas de la noche. Las negociaciones han sido larguísimas, y todo mundo solo quiere firmar e irse a casa. Ahí, justo al final, se mete esta cláusula, casi sin discutirla, pero sus efectos pueden ser gigantescos. Y aquí se ve clarísimo el contraste. Son dos caminos totalmente opuestos para un mismo contrato. Por un lado, la cláusula de medianoche, la que se hizo a las apuradas, nos lleva a un laberinto de incertidumbre, costos que se disparan y demoras interminables. Pero por otro lado, una cláusula bien pensada, bien armada, se convierte en la piedra angular del acuerdo. Y eso significa certeza, eficiencia, control, claridad. La diferencia es abismal. Ok, entonces, para poder construir esa piedra angular, primero tenemos que entender bien los cimientos. Vamos a lo básico. ¿Qué es exactamente un acuerdo arbitral? A ver, en palabras sencillas, es un pacto. Un pacto por escrito. Las partes se ponen de acuerdo en algo fundamental. Si en el futuro tenemos un problema, una disputa, no vamos a ir a los tribunales comunes y corrientes. En vez de eso, lo vamos a resolver a través de un arbitraje. Básicamente es decidir de antemano tener un juez privado en lugar de uno estatal. Y esto es como se ve en la vida real. Es una cláusula modelo, un ejemplo de manual. Fíjense en las palabras clave que usa. De manera definitiva. Eso es para que no haya más vueltas. Arbitraje institucional. O sea, no es algo improvisado, sino que lo maneja una institución seria, como el CCAC. Y lo más importante, se rige por su reglamento de arbitraje. Todo queda atado y bien atado. Y lo interesante es que se pueden diseñar de varias maneras. Esta es una que me parece genial. La cláusula escalonada. Es como un plan de acción para evitar llegar al conflicto mayor. Primero, obliga a las partes a sentarse a negociar amistosamente por, digamos, 15 días. Si eso no funciona, el siguiente paso es la mediación. Y solo si todo lo anterior falla, se llega al arbitraje. Es una forma muy inteligente de bajar las tensiones. Muy bien. Ya sabemos qué es y qué formas puede tomar. Ahora viene la parte práctica. ¿Cómo se construye una? ¿Cómo se diseña una cláusula que sea una verdadera fortaleza para el contrato? Aquí está la lista de verificación. Cada uno de estos puntos es una decisión clave que hay que tomar. Por ejemplo, ad hoc versus institucional. Suena complicado, pero la pregunta es simple. ¿Lo vamos a organizar nosotros mismos o vamos a dejar que una institución con experiencia y reglas claras lo administre? Luego, ¿cuántos árbitros? ¿1 o 3? ¿Dónde va a ser el arbitraje? ¿Qué ley se va a aplicar? ¿En qué idioma? ¿Y quién paga qué? Dejar uno solo de estos puntos en el aire es como dejar un agujero en la muralla de nuestra fortaleza. Y para que quede claro por qué esto es tan importante, escuchen esta frase de Bernardo Cremades. Dice que el convenio arbitral es la verdadera carta magna del procedimiento. La carta magna, o sea, no es un anexo, no es un detalle menor, es el documento fundacional que establece todas las reglas del juego. Por eso su redacción tiene que ser impecable. Pero, ¿y qué pasa cuando la redacción no es impecable? ¿Qué sucede cuando se cae en la tentación de la cláusula de medianoche? Bueno, ahora vamos a ver los riesgos reales de cometer un error aquí. El término técnico lo dice todo. Cláusula patológica. Es una cláusula que nace enferma. Está tan mal escrita, es tan ambigua o tiene tantos errores que en lugar de solucionar un problema, lo que hace es crear uno nuevo y a veces mucho más grande. Miren este gráfico. Es un caso real y es increíble. Se estaba reclamando una deuda de 8,000 bolivianos. Pues bien, por culpa de una cláusula mal diseñada, solo los costos para empezar el arbitraje ya eran más de $7,500, casi lo mismo que la deuda. El remedio terminó siendo tan caro como la enfermedad. Absurdo. Y el problema no es solo el dinero, es el tiempo. En este otro caso, por una falla en cómo se tenían que nombrar a los árbitros en una cláusula improvisada, se tardó más de un año solo para nombrar al segundo árbitro. Imagínense, un año perdido antes de siquiera poder empezar a hablar del problema de fondo. Y aquí tenemos un ejemplo perfecto de una cláusula patológica. A primera vista, uno podría pensar que dice algo, ¿no? Menciona una ley y todo. Pero en la práctica no dice absolutamente nada útil. Es un saludo a la bandera. Exacto. Esta cláusula nos deja con un mar de dudas.
¿Quién elige a los árbitros? ¿Con qué método? ¿El arbitraje va a ser en La Paz, en Santa Cruz? ¿Dónde? ¿Qué reglas van a seguir? Cada una de esas preguntas sin respuesta es una pelea legal en potencia, todo por una mala redacción. Entonces, creo que la idea central ya está clara, ¿no? La cláusula arbitral no puede ser un pensamiento de último minuto. Hay que pensarla desde el principio como lo que es, una fortaleza, una estructura diseñada para proteger el acuerdo y dar una salida clara y ordenada si las cosas se complican. Y todo, absolutamente todo, vuelve a este principio fundamental que explica muy bien Cecilia Fresnedo de Aguirre. El arbitraje existe porque las partes están de acuerdo. Se basa en el consenso, en la voluntad. Si esa voluntad no está expresada de forma clara, simplemente no hay arbitraje. Y la cláusula es, justamente, la prueba de esa voluntad. Al final, todo se resume en esta pregunta. Esa pequeña cláusula casi escondida al final del documento, ¿es una fortaleza que se construyó con cuidado para dar seguridad? ¿O es una ocurrencia de medianoche que deja la puerta abierta al caos? La respuesta a esa pregunta puede definir el futuro de cualquier negocio.